Muy buenas a toda la audiencia de Ideas Divinas. Una tarde más, una noche más, un día más en este tremendo programa. Unos días tarde también, quizás, pero estamos cumpliendo. Rafael Cabrera, ¿cómo está usted esta noche, el día de hoy? Cuéntame. Bueno, efectivamente, estamos aquí, otro episodio de Ideas Divinas, ¿no? Cumpliendo, un poco tarde, refiriéndonos a la rutina, pero lo importante es que estamos aquí, ¿no? Porque de repente siempre se presentan inconvenientes en el camino, pero lo importante es superarlos y seguir adelante. En este caso, Ideas Divinas tuvo un desfase, digámoslo así. Un desfase, entonces de repente uno no hace algún día y todo se descuadra, ¿no? Todo se descuadra, es Todo así. se descuadra, pero lo importante es que estamos aquí. ¿Cómo estás tú? No, yo estoy muy bien, fíjate. Un fin de semana, bueno, entrenamiento, he estado bien serio. Recuerda que estuvimos hablando la semana pasada de la rutina que íbamos a chequear esta semana, este episodio, ¿no? Que cómo Ok, me estaba yendo con la rutina que establecí. La verdad es ok. que fíjate, he hecho avance. Has He hecho hecho avance. avance, he hecho avances y falta optimizar ciertas cosas, pero ¿Cuáles he han sido mantenido las la... Pitágoras de Tita- ¿cómo es la vaina? Bueno. Pitágoras es la vaina. Bueno, fíjate, no, fíjate, ya tengo un plan más establecido en proyectos de Machine Learning, hacer líneas de regresión, hacer cierta, o sea, sabes que la regresión es una forma de Machine Learning, regresión lineal es una forma, y bueno, hay como varios otros tipos, y lo que son transformadores, ¿no? Que son como estas matrices que Ujú. Que transforman la usan, que información, usan las IAs, que ¿no? usan la inteligencia artificial, exacto. Sí, Que resulta que la T de ChatGPT es de Transformers. de Transformers. Imagínate Entonces, tú. bueno, ¿cómo funciona todo ese proceso, no? Entonces me mamé unos videos de Stanford. Que, bueno, lo cierto es que tenemos la biblioteca de Babel abierta, ¿no? O sea, nosotros con el Internet. Ok, Entonces uno se mete y quiere aprender algo y lo aprende. Luego se me metió en la cabeza, porque todo esto es mucho álgebra lineal. ok. Porque ¿qué es el álgebra lineal? El álgebra lineal es esta clase o esta rama de las matemáticas que te enseña a trabajar en más de dos dimensiones, en 3, 4, 5, 20, en espacios vectoriales, ¿no? ¿De verdad? Sí. Entonces, ahí se definen todos estos espacios, pues, como que cómo Ok. funcionan las matemáticas en un espacio que tiene, bueno, eh, cuatro variables, cinco variables. Entonces, tú puedes hacer operaciones y todas estas operaciones son las matrices. Ujú. Tú, Entonces, tú sabes, yo una vez vi una clase que era como de matemática lineal. Entonces, coño, me chocó con lo que acabas de decir, que hay varias dimensiones en esta clase que yo veía, que no se llamaba matemática lineal, pero te daban matemática lineal o cálculo lineal. Entonces era una manera álgebra de lineal. álgebra lineal. Era un sistema para hacer ecuaciones en dos dimensiones, ¿no? O Ok. en tres dimensiones, perdón. Entonces, o sea, aplicados a la realidad. Entonces, mira, vamos a optimizar, no sé, este sistema. Entonces, ¿cómo tú optimizas? Si te lo llevas a matemática, ¿cómo tú optimizas esta variable que está al cuadrado? No existe en la realidad, o en la realidad física de tres dimensiones que tenemos nosotros. Entonces, ahí venía la matemática lineal, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué tan cierto es esa vaina lo que estoy diciendo yo? ¿Qué tan equivocado estoy? No, bueno, o sea, lo cierto es que matemáticas es la madre de todo, ¿no? Es como el término madre, entonces hay distintas disciplinas, ¿no? Entre ellas está el álgebra y el cálculo, ¿no? Ok, El cálculo es todo lo que tiene relación con el cálculo diferencial. ok, Y bueno, tú ya tomaste unas clases de cálculo, ¿no? Entonces, ok, bueno, las derivadas, lo que son las integrales y ya cuando te metes en ecuaciones diferenciales, sí puedes ligar un poquito de álgebra lineal con cálculo como tal. Pero el álgebra lineal es pura y estrictamente cálculo en distintas dimensiones, álgebra en distintas dimensiones. Y álgebra es, para ponerlo en palabras fáciles, sumar y restar. Sumar, restar y multiplicar. ujú, Entonces, cómo tú multiplicas una matriz, cómo tú restas una matriz, cómo tú sumas una matriz. Entonces, ¿cuáles son los valores? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es este kernel que caracteriza una matriz, ¿no?
Ok, Entonces, ¿cómo normalizar una matriz o cómo normalizar una serie de valores? Entonces, cuando tú tienes una inteligencia artificial, lo que está haciendo es ok, normalizando datos hasta que llega al último paso, que bueno, es un sistema probabilístico, pues. ok. Entonces, bueno, ¿cuál es el valor esperado? Pues el expected value, ¿sabes? Entonces, Claro, todas estas normalizaciones que tú hiciste, todo este proceso que pasó, por una probabilidad de que, bueno, X venga primero que Y o Y venga primero ok, que X. Entonces, pero en el proceso de aprendizaje, bueno, le estuve comentando a un amigo porque cuando uno se mete estas ideas en la cabeza, por un lado, bueno, es tú ser un psicópata y seguir tu intuición y seguir por donde quiere ir la cosa. Y ok, por otro lado, también puedes tener feedback, ¿no? De la gente y un poco de la gente que está como, no en el mismo bote que tú, pero que puede que tenga algo más de conocimiento que tú. claro. Entonces yo le estaba diciendo a mi amigo, mira, fíjate que yo quiero hacer active recalling, que era lo que estábamos hablando en el capítulo anterior sobre Ujú, clases como álgebra lineal y todas estas cosas y matemáticas discretas que las utilizamos como computistas casi de todos los días. ujú. Entonces él me dice, bueno, fíjate, o sea, si te tomas otra clase de álgebra lineal, está bien, vas a aprender, pero vas a recordar muchas cosas que quizás no necesitas para machine learning como tal. Entonces él me dice, bueno, agárrate un libro de machine learning, me pasó unos libros y bueno, en lo que necesitas algo de álgebra lineal, lo vuelves y lo tocas otra vez, ¿no? Y que me estaba expectando ahí en la ventana, no sé. Me están afectando. Sí, estaban expectando el invitado más esperado de Ideas Divinas, pero que le da miedo aparecer. Le da miedo aparecer, bueno, ese Sí, pero viene. sí, sígueme hablando. Bueno, el punto es que hay que hacer las cosas con inteligencia, ¿no? Cuando el tiempo es Ok, valioso. Y si ok, uno tiene todo el tiempo del mundo y tiene todo el dinero del mundo, bueno, no puede agarrar y hacer lo que le provoque, ¿no? Pero de repente uno está en una etapa que, bueno, tiene que analizar bien, ok, cómo manejo el ok, tiempo de la mejor forma y la forma más óptima claro, y cómo puedo llegar a mis objetivos de la forma más rápida, ¿no? ok. Entonces, bueno, ¿Y agárrate un libro. qué fue lo que te motivó a meterte en ese hueco de conejo en inteligencia artificial y matrices y matemática lineal? Porque Bueno, me porque dijiste todo viene, que te metiste una semana ahí, una semana en active recalling de matemática lineal. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo de eso? bueno, el motivo fue lo que hablamos en el episodio pasado, ¿no? De cómo optimizar, cómo llegar a ese 100%, ¿no? Siempre estar a Ok, los tres cuartos. ok. Entonces, O sea, tú estabas buscando una manera de optimizar tu tiempo aplicando matemática lineal. no, estaba utilizando matemática lineal como un escape a esas formas que estaba usando para perder el tiempo, porque, o sea, mi tiempo sigue siendo limitado, ¿no? Igual yo tengo que estudiar matemáticas, tengo que estudiar física y tengo que trabajar y estudiar estadística y hacer X cantidad de cosas. Ujú, Pero mi escape era, bueno, meterme a un video tonto o hacer una cosa tonta. Bueno, cambié ese approach ok, y lo metí en relación a todo lo que estamos hablando de la bioinformática ujú, y en el punto donde yo quiero estar en una vida profesional, que bueno, yo quiero estar en este medio entre el científico, el que hace negocios y el biólogo. ok, Entonces yo quiero ser ese computista que va a hacer esa interfase, ¿no? Entonces esa interfase toda va a ser basada en inteligencia artificial y en cómo podemos comprender la naturaleza humana basado en los números que nos dan, ¿no? ok, Que es todo un misterio hasta ahora. ok, Entonces, todos esos datos, ¿quién es el que los va a modelar? Yo. ¿Qué necesitas para claro, modelar una cantidad de variables infinita? claro. Álgebra lineal. Entonces, ¿cómo hice para conectar todos estos puntos? Bueno, tuve que meterme en este hueco de conejo, como tú bien lo llamaste, y bueno, y evolucionando desde ahí, pues. Mira, ¿cuáles fueron esos factores? Si los llegaste a leer, ¿cuáles fueron esos factores que como que más influían o más se repetían cuando te pusiste a investigar sobre biohacking? O sea, porque es una vaina que está como bien boom ahorita, ¿no? Como que, bueno, todos quieren vivir más, uno se mete en las redes y ve personas que, nada, tienen sistemas para, no sé, para llevar una vida más saludable, más feliz. Y, y bueno, es algo como que está bien boom, ¿no? ¿Cuáles crees tú que sean esos factores, según lo que estudiaste o lo que tú crees personalmente, esos factores que
que influyen, ¿no? Para las ventajas del biohacking y como bien lo dice, no sé, hackear tu sistema humano. Claro, fíjate que esto ha sido una conversación que yo llevé no solo conmigo y no solo en la investigación, porque en la investigación, desde la perspectiva de un computista, la Ujú, mayoría de la gente lo que te pone es, bueno, estudia el estudio de la genética, ve cómo implementas machine learning, para, para analizar X cantidad de genes y ADN que tiene el cuerpo humano y ve cómo tú haces algo valioso con respecto a esto, ¿no? ujú, Pero, o sea, yo me fui más profundo de eso porque, ok, está bien, yo puedo hacer un estudio sobre ADN y cuánta taurina y adenina y citosina tiene esta hélice en los monos, ujú. pero ¿qué es lo que en realidad me interesa, ¿no? Y qué es lo que en realidad representa una importancia hacia el mundo. Y entonces me puse a preguntar, bueno, pero ¿cómo funciona la biología, ¿no? Ok. Entonces le preguntaba a los ¿Cómo biólogos, funciona la biología? Imagínate tú. de, La ¿qué es un pregunta más cromosoma? básica de todos, ¿no? Sí, que ¿cuál es la base? Vamos a partir de la base, ¿viste tú? Vamos a partir de la base, porque eso es lo que es active recalling, ¿no? Y el Ok, método Feynman, que es bueno, y agarrar un tema y saberlo explicar, pues. Entonces, si claro. un día de mañana yo quiero explicar qué es la biología, yo, bueno, quería poder ser capaz de eso, ¿no? Entonces entré como en Ok, este hueco los primeros días de la semana pasada y nada más preguntar a la biología, mira, ¿qué es la biología para ti? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál fue la conclusión? Bueno, la conclusión es que la biología es un complejo sistema que está en constante desarrollo donde hay distinta cantidad y X y miles de organismos viviendo al mismo tiempo y miles de tipos de ADN y tipos de células, por decirlo de alguna forma. Entonces están las células madres, por ejemplo, están la célula que está en la piel y X cantidad de células que tiene otra cantidad más de subcélulas, por decirlo de alguna forma, ok. que trabajan en este sistema bien complejo y tienen una cantidad de variables increíble, ¿no? Entonces, el ser humano puede pensar en X y Y. Ya cuando le metes la Z, que es en la tercera dimensión, ya se vuelve loco. Sí, no, cualquiera se vuelve loco. Porque no la Entonces, puedes ver, tan simple no la como puedes eso, ver. ¿no? No la puedes Exactamente. ver. Entonces, bueno, ahí tú te pones ahí entonces mi segundo pensamiento, ¿no? Es, bueno, si existen tantas células, ¿cuáles son las células que a mí me interesan, ¿no? ¿Y cuáles son las células más importantes? Ok. Entonces ahí comencé a chocarme con la gente. Y ahí la A gente se queda chocarte. sin respuesta. Sí, Entonces claro. Ya, resulta ya se que ponía más técnico el peo, por ya se supuesto. ponía más técnico el pedo. Entonces, primero, ¿dónde está la célula? ¿Dónde está la madre de la célula, ¿no? Ok. Entonces, porque si te pones a pensar, el embrión se forma y tiene nuestro ADN, de cierta forma, ¿no? Ujú, Porque viene el espermatozoide y está el óvulo. ujú, Entonces, bueno, el espermatozoide llega a un 23 como cromosomas y el óvulo tiene 23 cromosomas aquí. ok, Cuando se juntan, bueno, hacen los 46, ¿no? Que si eres mujer, ok. bueno, tienes una Y. Pero entonces, lo que yo no entendía es, bueno, cómo este pequeño, de este pequeño sistema de 46 cromosomas, ¿dónde sale nuestro madre ADN? Pues, y lo que crea a Rafa y lo que crea el Mario del mundo, ¿no? Entonces, la pregunta más básica que se me ocurrió fue, ¿qué es un cromosoma? Entonces, tú a nivel universitario, tú puedes esperar que cualquier estudiante que haya pasado una clase de biología lo sabe responder. Y fíjate Bueno, que comencé a bueno. preguntar qué era un cromosoma y mucha gente no me respondió. Sí, de bola. De bola. Entonces, hasta ¿Qué es ahí un, como qué es que, un, qué es un cromosoma? Pues dímelo tú ahora, porque ya que estamos aquí, no, tú fuiste que hiciste la encuesta, ¿qué es un cromosoma? fíjate que, bueno, no llegué a una respuesta clara, pero lo que sí llegué es que es la base de todos los ADN. Entonces Ok, la pregunta subsiguiente es, bueno, ¿y cómo funciona el cromosoma? Bueno, y ahí se volvió un tema de que le tenía que preguntar al profesor porque nadie me dio una respuesta básica, ¿no? ok, Pero lo que sí me pudieron contestar los estudiantes, pues, los compañeros de clase con los que yo estuve hablando acerca de esto, y compañeros de trabajo, porque yo trabajo en el college, ok. este, es que algo bien interesante de cuando está este proceso de espermatozoide-óvulo es que se busca es la diversidad de tu ADN, pues. Mientras Ujú, más diverso sea, tienes más posibilidades de ser más sano. Entonces se vienen estos cuentos bueno, cómo las familias estas de la monarquía, pues creaban, mantenían su sangre en el mismo linaje ujú. y cómo esto al final al ser humano le causaba problemas, ¿no? Entonces salían los bichos choretos.
Por Imagínate decirlo tú. en términos Esa, bien, esa es la razón del peo. bien básicos. Sí, No, de repente, o sea, no tenías un ADN tan fuerte como lo pudiera haber tenido, bueno, un asiático con un caucásico, por decirte algo. claro. Entonces, que una de las conclusiones es que, bueno, fíjate que el ser humano y en la naturaleza se busca es la Ujú, diversidad más ok, que estar que algo muy parecido, pues. ujú, Entonces, y es bien traído a tierra, ¿no? Como que, cómo se han desarrollado las sociedades en general. Mientras más se ha ido dando la globalización, más se ha desarrollado el mundo, pues, y eso es un hecho, pues, con la comunicación de pueblos y, bueno, ahora con el internet y con la inteligencia artificial, bueno, todo el mundo se ha conectado más, ¿no? Entonces, como esta diversidad de información ha creado de repente una sociedad más grande y es justamente lo mismo que pasa al nivel más bajo de nuestro cuerpo. Entonces, eso me pareció bastante interesante. Ah, ok, ok, ok. Mira, sí, 100% es así. Ahora, este, cu- ¿cuál crees tú o qué crees tú o qué proyecto buscas, no sé, descubrir pues, en tu carrera de biohacking? O sea, ¿cuál crees tú que sería una primera meta, no sé, para descifrar, para decir, mira, o sea, por ejemplo, muchos doctores dicen el sol da cáncer, vienen otros y te dicen, mira, el sol es lo más sanador que hay, ¿no? Hay como esa divergencia, como que nadie se pone de acuerdo y uno, el público en general, bueno, cae en la duda, ¿no? Bueno, pero los dos son médicos y uno dice una cosa y el otro dice lo contrario. ¿Cuál dice la verdad? O por ejemplo, en el caso de los carbohidratos y las grasas. O sea, unos dicen que son lo mejor y otros dicen que son lo peor. O sea, y uno cae en la duda. ¿Y cuál es la verdad entonces, no? Porque, o sea, si los dos son doctores, pero no se ponen de acuerdo, es una ciencia, o sea, puede que sea exacta, pero no es tan exacta porque ninguno se ponen de acuerdo, ¿no? O Claro. sea, Porque la naturaleza no es exacta, bueno, la naturaleza no es exacta, ¿no? pero Ciertamente es funciona, así. ¿no? Bueno, Entonces, la matemática es bien exacta, no te voy a la mentir. matemática no es exacta, es bien exacta, pero al final sigue siendo un modelo de cómo No, sí, creemos que funciona el mundo, ¿no? no, sí, pero bueno, se acerca bastante a la realidad. Sí, se acerca bastante a la realidad y en muchos sistemas funciona, ¿no? Y bueno, para circular y después salirme un poco también de ese tema, ¿no? Tú me preguntaste, bueno, ¿cuáles son los estudios más interesantes o qué conseguir? Pues entonces, cerca de por aquí está el Instituto Buck, que bueno, todo el trabajo que ellos se basan es en mejorar la fisiología humana, cómo crear mejores Mejorar, humanos. mejorar la fisiología humana, ¿en qué sentido? O sea, Bueno, cómo hacer que la gente viva infinitamente, lo más posible. ok, lo más posible. Entonces hay muchos pasantes de mi college que van para Ujú, allá. ok, Bueno, me ¿les pagan? tocará hacerme, sí, les pagan, me Sí. tocará entrevistarlos, pero Entrevistarlos, es que es lo que hacen, ¿no? sí, pero te aseguro que ellos le hacen firmar un NDA, que es un no disclosing No agreement. disclosure, claro, No pueden hablar claro, mucho, pero bueno, yo trato de sacar la información y se las traigo aquí a la audiencia, ¿no? claro. Entonces, volviendo a eso, la otra bien interesante es cómo en China ya han hecho han hecho carajitos con genes más arrechos. O Ok. sea, de cierta forma han creado embriones que manipulando el ADN, Ujú, hacen que tengan más propensidad, bueno, ser más inteligentes, pues, a todas esas partes del ADN que provocan que una persona tenga un IQ más grande, ujú. son optimizadas y bueno, los chinos están bien adelante en ese proceso, ¿viste? Y es algo bien Imagínate tú, interesante. imagínate tú. La otra que también escuché por ahí en el proceso es de cómo están tomando muestras de ADN y reviviendo especies que no existían, ¿no? Claro, Literalmente Jurassic World. Entonces, bueno, yo tenía ahí en mis redes, antes de borrarlo, un tipo que llama Paul Rosoli. ok. Entonces me salió por una noticia, creo que en Facebook, que bueno, todavía es la única que tengo ahorita por el Marketplace, que el tipo estaba recho porque pues, estaba reclamando por un podcast que salió por ahí de una gente que está tratando que supuestamente revivió un lobo romano. No sé si hablemos hablado de eso antes. Ujú. O No, ni sea, idea. Creo que no. el mismo lobo que supuestamente Había. fueron los que... Tú sabes cómo es la historia de Roma, ¿no?
Bueno, o sea, hay una historia como que unos niños, unos bebés fueron criados por unos lobos Fueron criados por unos lobos, entonces la y raza de apareció lobos que Roma, sí. sí, sí, entonces Romo y Remo, creo que se llamaban los hijos, y bueno, que Ok, fueron criados por esta loba, y bueno, esa raza de lobos que ahorita no me llega, supuestamente fue recreado. recreada, ¿no? Pero estaba escuchando que era un 97% de muestra de ADN de ese perro, ¿no? Ujú. Que bueno, no es 100%, que era la crítica que hacía este tipo, que bueno, o sea, enfóquense en lo que O está sea, pasando, en todos los peos que están pasando ahorita, el tipo estaba empeñado en que no era, pues. en que no era, de que los peos están en la tala del Amazonas, ¿no? Que en parte tiene, es un debate, ¿no? Bueno, al final el capital es privado y el capital hace lo que genere dinero, ¿no? Pero Claro. qué es valioso de verdad? Bueno, los árboles que están talando en el Amazonas o crear esta tecnología que puede rejuvenecer o puede crear nuevas especies, ¿no? Entonces ese es como un debate abierto que está en la comunidad ahorita. La verdad es Ok, que lo podemos jugar con el pensamiento un poco, pero ok. es más o menos esa idea. Entonces este tipo estaba como diciendo, mira, o sea, enfóquense en todos los problemas que tenemos como humanidad ahorita, sin crear nada nuevo, sino nada más crear soluciones para estos problemas ya es un desafío lo suficientemente grande. Y bueno, y Ujú. este otro gremio como que, bueno, la tecnología manda y el capital manda. Y nosotros vamos a crear lo que nosotros creemos que es cool y lo que creemos que es nuestra idea, ¿no? Claro, tú creas tus soluciones, no seas huevón. Exacto. Entonces, Sí. bueno, esas son las tres cosas, como para responderte tu pregunta, las tres Ujú. cosas o tres estudios, o tres temas que me parecieron interesantes en esta búsqueda, ¿no? En este, en este sistema en que caí. Ok. Y, Tú sabes que esta semana me estaba escuchando un podcast viendo el trabajo. Entonces, me estaba escuchando el podcast de Bradley, Dropping Bombs. Bien bueno ese podcast. Yo me lo vacilo siempre. Entonces, nada, el hombre trajo a un escritor que tiene un libro que se llama Superhumans, ¿no? Que habla sobre casualidad biohacking, ¿no? Entonces, ujú, un tema, lo que me recuerdo sí en este momento es que trajeron el tema de las horas de sueño, ¿no? sí, De que mucha gente dice, mira, tienes que dormir 8 horas porque si no, no descansas como tal. Y otros dicen, mira, yo duermo 5 horas y nada, vivo el día, pues, vivo sabroso y no me importa, pues. Entonces el tipo, nada, siempre hay ese debate, ¿no? De las horas de sueño. Por ejemplo, si tú te sientas a hablar con alguien, ese te va a decir, mira, tú tienes que dormir tantas horas. Eso es un hecho. Mínimo esto. Entonces el tipo llegó a la conclusión, según él, según su investigación y su trabajo que hizo, de que, mira, varía mucho, varía por persona. De que de repente yo puedo dormir 6 horas y estoy perfecto, de repente tú duermes 7 y estás perfecto, y de repente el otro necesita dormir 9 porque no puede. Y, y nada, esto me trajo el tema de que yo siempre tengo una reflexión y es que yo siento y tiendo a creer que el cuerpo se acostumbra, ¿no? El cuerpo se acostumbra a los periodos, a los periodos de cosas que tú lo apliques. Por ejemplo, claro, nada, si tú de repente estás durmiendo 8 horas y comienzas a dormir 5 horas, tal vez de repente, no sé, dures 1 o 2 semanas así medio chimbo, pero ya de repente la tercera semana ya tu cuerpo está funcionando con normalidad, pues. Y igual con la comida, con el fasting. El tipo tocaba el fasting y decía, mira, o sea, la mejor forma de bajar peso o una manera bien fácil de bajar peso es simplemente haciendo fasting o claro. ayunando, diciémoslo así. No, no desayunar. Y mira, bien curioso, sí. O sea, me trajo la reflexión esta de que yo siento que el cuerpo siempre tiene la habilidad de acostumbrarse, ¿no? Tiene la habilidad de acostumbrarse a lo que tú le des. Y hay muchas variables, ¿no? Claro. Que hay en el biohacking, pero ya ahí eso quedará para ti, ¿no? Para descubrir No, cuál eso es la queda para el verdad. futuro y poco a poco los Para el futuro. mantendremos informados de lo que se Los aprende, mantendremos ¿no? informados, sí. Y así es como uno aprende, ¿no? Explicando. Así es como se le guardan las cosas a uno en la cabeza. Y, bueno, un pequeño comentario con eso de, por ejemplo, el fasting o las dietas, ¿no? Yo tengo un amigo Ok, que el tipo es vegano y vaina. Y el ok, tipo se ve bien sano, ¿viste? Entonces, ok. bueno, yo le digo, pero bueno, yo trato de comer, paso una dieta ketogénica, ¿no? Pero al final todo el ecosistema que tenemos en nuestro cuerpo se va acostumbrando, ¿no? Y toda esta Sí, flora bacteriana que tenemos, bueno.
si tú te metes un kombucha y lo vas acostumbrando a comer X cantidad de cosas, bueno, se va a crear otra flora bacteriana en contraste a la que tienes si comes McDonald's todos los días, ¿no? Claro. Entonces, Sí, eventualmente su cuerpo se acostumbra y siempre y cuando consigas la proteína y todos estos macronutrientes que, bueno, son necesarios para vivir, ¿no? claro. Va a estar bien, pues. Sí, por ejemplo, esto trayendo el tema, esto que dijiste, ¿no? De repente uno ve un doctor que dice, o de repente uno ve unos vegetarianos y dice, mira, o sea, vegetariano es la mejor forma de alimentarse, ¿no? Y de repente uno ve a un carnívoro y dice, mira, o sea, los carnívoros esa es la mejor forma de alimentarse. Y uno de repente se pone a ver y uno ve gente papeada en todos lados y gente sana en todos lados, ¿no? En los dos. En los Sí, dos. Entonces uno dice, pero bueno, o sea, este no es ni verdad ni mentira y aquel no es ni verdad ni mentira. Entonces, o sea, son sistemas y caemos a la conclusión otra vez. El cuerpo tiene la capacidad de acostumbrarse, ¿no? sí, O sí. sea, por ejemplo, a mí me parece, yo saqué esta conclusión, ¿no? O esta teoría hace poco. ¿Sabes? Sabes que yo siempre creí mucho tiempo, nada, que yo sufría acné, que tenía una condición de acné. Sin embargo, hace poco, hace unos 2 meses, descubrí que el acné como, venía como resultado de una alimentación, ¿no? Venía como resultado de una alimentación, no sé, o sea, fuera de lo habitual para mí o fuera de lo que mi cuerpo puede tolerar, ¿no? Digámoslo así. Porque, y una manera que lo teimié fue que, bueno, seguía mi dieta normalmente, o sea, mi dieta normalmente es proteína, proteína y grasa, y carbohidratos muy poco, de repente una fruta, una manzana, unos dátiles, pero no mucho más de ahí, ¿no? Entonces de repente yo vengo y me como algo, verga, me como unas papas, me como una pasta, me como algo así, y lo taimié. A los 4 o 5 días, una pepita, un pedo así. Entonces descubrí, o saqué la teoría de que, mira, o sea, yo no tenía un problema de acné, yo tenía un problema con la alimentación, De alimentación, sí. de la alimentación, sí. Entonces ahí caí en la otra conclusión, que esta vino más atrás, con el mismo problema del acné, que es que era, mira, yo tengo este peo. Yo tengo este peo que mi cuerpo está generando como una respuesta, no sé, autoinmune, por lo menos. Entonces vienen estos carajos, me venden un poco de crema, me venden un poco de vaina, que según soluciona el problema, ¿no? Entonces yo usaba esos productos y sin embargo no, el problema seguía, ¿no? De repente se calmaba un pelo, volvía, pero siempre estaba ahí, ¿no? No se solucionaba el problema, digámoslo así. Entonces yo me fui a la base, mira, o sea, aquí el problema es por otro lado. Si mi cuerpo es una máquina perfecta que es capaz de acostumbrarse a todo, o sea, yo dándole algo externo a él, ¿lo estaría solucionando? No. No, porque siempre estaría dependiendo de ese factor externo para yo poder solucionar el problema, ¿no? Entonces ahí cae en la conclusión, mira, basta de cremita, basta de peo, basta de toda esa vaina. Vamos a acomodarnos por la base, por la alimentación, seguí. Después me fui con el peo del sol, ¿no? Mucha gente dice que el sol es malo, a mí me parece que el sol es buenísimo, la verdad, y te pone camarón bien sabroso. Entonces, mucha gente se quema, pero es porque no está acostumbrado al sol, tan simple como eso, ¿no? Tu piel no está acostumbrada, entonces se insola y se quema. Entonces, yo descubrí que hay un elemento natural que se llama beef tallow, ¿no? O lo llaman por ahí sebo o grasa de res, que es un hidratante natural súper compatible con la grasa humana y con el metabolismo humano. Entonces descubrí que, mira, el beef tallow, sebo o grasa de vaca es el mejor hidratante que existe para la piel. Una vaina natural, una vaina sin químicos y adaptable y compatible con tu cuerpo. Entonces, yo se lo digo a la gente y la gente se queda como que, verga, tú estás loco. Sí, creo que comentaste algo de eso en el capítulo anterior. Sí, Este, mira, tú estás loco, o sea, ¿por qué te pones grasa si la grasa es mala? Entonces yo caigo en la conclusión, yo me voy a la base otra vez, me voy a la base del peo. Pero ¿por qué si mi cuerpo produce grasa para protegerse del exterior, por qué la grasa es mala?
Entonces hay un poco de contradicciones ahí que uno de repente llega a la base y uno, o sea, puede como que aclarar más el paso, ¿no? Sí, Y, no, y no se da nada, y cuenta. nada, comenzar a tomar posiciones ahí. Tú que estás en el biohacking, coño, son vainas que el público quiere conocer, ¿no? Que el público quiere conocer y que, y que bueno, y que falta más información en el mercado, digámoslo así. Sí, de cierta forma falta más información, es así. Y bueno, quizás no es que falta, o sea, falta como que fuentes de credibilidad que uno diga, bueno, ok, ¿dónde está el estudio y qué es la realidad, ¿no? Pero cuando es el ser humano y hay y hay tantos casos distintos y tantos cuerpos distintos y tantas genéticas distintas, quizás también puede ser que se haya muy difícil hacer una generalización, ¿no? Porque como te digo, no es solo una variable, ¿no? O sea, son X cantidad de variables que pueden entrar, bueno, en la salud de alguien, ¿no? Claro, Entonces, pero tiene que haber una base, ¿no? tiene que haber Ti- una base, sí, pero o sea, supongo yo que debe haber una base de similaridades en el cuerpo humano que todos compartimos. sí, obviamente, ¿no? Pero ¿hasta cuándo esa base ya transforma y es para mejorar, o sea, irte por encima o sea, si quieres ser por ejemplo, si quieres ser, o sea, quieres tener el cuerpo que tenía un Neandertal de hace, no sé, 1000 años, no sé, tres Ujú. mil años, 4000 años, no sé cuánto, Tú sabes que los neandertales eran otra raza de humanos que se extinguieron. se extinguieron, sí. Sí, pues, no eran Homo sapiens, eran neandertales. Eran Neandertales, sí. Entonces, Sí, si tú quieres, bueno, llegar a, bueno, a la característica fisiológica que puede haber tenido una especie de esta, o los primeros Homo sapiens, por decirlo de alguna forma. ok, Bueno, tú te vas ahí, bueno, esa gente lo que comía era carne cuando conseguían bueno, si no, almacenaban grasas, ¿no? Entonces, pero lo que es un hecho es que la tecnología ha ido mejorando y el cuerpo y la salud humana con la tecnología también ha ido mejorando en cierta forma, ok, o es mi percepción, de alguna forma, ¿no? Entonces, también con muchos factores externos que no existían antes, por ejemplo, los microplásticos y todos estos hechos todos estos factores que son externos igual, pero igual llegaron a ser parte o son parte de nosotros, científicamente comprobado, ujú, este, y cómo afecta eso a la fisiología, ¿no? Y qué tanto la base, hasta cuánto es la base, es lo que quiero decir, cuál es la verdadera claro, base claro, y qué es lo que se considera una persona sana. ok, Y bueno, que es más allá de sano, ¿no? Entonces, ya ahí es muy diverso porque es muy grande, o sea, el mundo es muy grande y cómo tú normalizas esa cantidad de humanos y qué es lo que tú consideras como un humano sano, ¿no? claro, Y también está el factor mental, pues porque tú puedes está bien de cuerpo, pero quizás estás mentalmente jodido. Entonces, bueno, quizás la mentalmente jodido puede que estés alimentándote bien, pero te joda otras vainas. Te da un ujú, cáncer porque estás pensando en puros peos. ok, Entonces, también bueno, yo considero que ese factor también entra ahí, ¿no? Entonces, se vuelve un tema complejo y vuelvo a la base donde yo hablo, bueno, no son muchas variables, cómo tú manejas un álgebra entre tantas variables, ¿no? Entonces, y esa es la verdad de la naturaleza, son muchas variables que, bueno, tenemos que aprender a manejar, ¿no? Entonces, claro, y para citar, resulta que empecé a leer Máster y no sé si tú lo empezaste a leer ya, ok. Yo lo he escuchado, sí, lo he venido escuchando, venía escuchando, la verdad es que es un tremendo libro. Hasta ahora lo que he leído es muy bueno, ok, pero una de las líneas que me, que me marcó fue la atención, ¿no? Cómo la atención a enfocarte en lo que tú quieres o enfocarte en las variables que tú consideras importantes son las que valen la pena al final, ¿no? ok, Porque en este mundo de ruidos, cómo tú vas a ser escuchado, cómo tú vas a crecer como un maestro, ¿no? ujú, Y lo mismo aplica para tu alimentación o para tu vida, o sea, tu salud, o sea, cuántas variables puedes manejar. ok, Y con base en eso, bueno, de cómo puedes evolucionar de ahí. Entonces, decirte cuál es la base humana, no la sé. Pero lo cierto es que puedes trabajar en bueno, las pocas variables que manejo. de que no la sabes, no la sabes, pero estamos buscando descubrirlas, ¿no? O tratar de acercarnos a la realidad. Sí, por eso, bueno, hay que trabajar en todas estas variables y ver cómo se maneja esa álgebra, ¿no? Bueno, sí, Esas ciertamente es así. dimensiones de todo un organismo que, bueno, es muy complejo. Claro, Ni siquiera estudiantes de biología, que en su carrera de biología me supieron responder
las preguntas más básicas, ¿no? Acerca de este tema. Bueno, bueno, imagínate tú, si yo creo que eso está, coño, pelo equivocado. Entonces, bueno, entonces fíjate Sí. Yo que no es recuerdo una fácil, vez pues. que, yo recuerdo una vez que, haciendo la semejanza con eso, ¿no? Haciendo un video para TikTok, del club de finanzas de la universidad. Nada, estamos encuestando, no recuerdo por qué era que estamos encuestando, pero yo recuerdo que una de las preguntas eran, mira, ¿cuál es la industria más grande de Venezuela? Entonces, nada, le preguntamos a un tipo que estaba estudiando economía y el tipo quedó raspado. Y dije, mira, chavo, coño, tú deberías saber esa vaina, pues. O sea, así le voy a decir a los de biología. A los Así de le debería biología. decir. Sí, sí, mira, está raspado. Está Sí, no, raspado. lo que pasa es que uno de los problemas que yo veo que existe en el sistema educativo es que, bueno, o sea, está bien, yo te puedo enseñar a resolver una derivada, ¿no? Pero, ¿cómo tú ¿Ok? aplicas esto? ¿Cómo tú ¿Cómo te aplicas esto aplicas y eso? cuál es el big picture, ¿no? Claro. Entonces siempre es como te dije en uno de los primeros episodios, so what? Entonces, So ¿qué? what? Entonces, ¿qué hago Claro. con esto? Y ahí es Sí. cuando se pone complicada la cosa. Entonces, cuando física te dice, bueno, tú puedes aplicar a esto, ¿no? Entonces tú dices, ok, ya veo por qué es útil, entonces ya veo por qué cuesta aprenderlo también, ¿no? Porque es la parte más complicada de la física, ¿no? Pero cuando es matemática, estas ciencias un poco más naturales, Ujú, ok, tú entiendes cómo funciona la fotosíntesis, ¿no? Te enseñan cómo funciona la fotosíntesis, la meiosis, la meiosis, ujú. pero aprendete todo el proceso y bueno, o bueno, cómo entra la luz a tus ojos, cómo eso puede generar células benignas en tu cuerpo, ya se vuelve un trabajo médico, ya es un doctor el que te puede explicar esa vaina. Sí, sí. Es un peo más complejo, sí. Es un peo que, bueno, tienes que tomar un poco de variables que quizás no estás tomando en cuenta cuando estás cerrado en esta caja, ¿no? En Claro. esta caja, bueno, ¿cómo funciona la mía? O sea, bueno, las bichas, las células se separan o se unen, no Sí. sé. Sí, sí, sí. Pero es Pero, así, un tema complejo. Justamente estaba hablando de eso hoy con un colega, ¿no? De las carreras, ¿no? Entonces, resulta que un médico tiene que estudiar como 15 años, ¿no? sí, como 10 años tienes que estudiar un médico, sí. Como, Entonces, estudia como 10 y después tiene que tirarse como 5 años de pasantía, algo así. sí, entonces, bueno, después resulta que aquí la escuela médica, si no es un Harvard o un Yale, que si quedas, bueno, si eres lo suficientemente arrecho para quedar en una Ujú. universidad de esa, bueno, te pagan todo, ¿no? Pero si no, y tienes que pagar todo tu carrera, son $500,000 que tienes que sacarte, pues, o pedirlos prestados. Verga. Entonces ya empieza ese sistema de que, bueno, tienes que pedir la plata prestada y tienes una gente que le dé $500,000 más interés. Sí. Entonces, además que para entrar a la escuela médica no es que solamente tienes que estudiar 4 años, no, no. Para entrar a la escuela médica tienes que sacar una licenciatura, no sé si una maestría también. Ujú. Y después que puedes aplicar la escuela médica, que son como 4 años más. Verga. Entonces son 10 años que tú tienes que pasarte y a menos que seas millonario y tengas como financiarte o seas muy suertudo, soltario, Ujú. este, ¿cómo se vuelve esta carrera tan complicada, ¿no? Y representa admiración para la gente que pueda lograr estudiar por una carrera tan complicada que, bueno, tienen que al final saber cómo explicarte todo el sistema y todo el proceso cómo funciona el cuerpo humano, ¿no? Claro. Entonces quizás la gente que yo debería entrevistar son médicos llegando a esta conclusión ahorita. Sí, a lo mejor sí. A lo mejor sí. O a lo mejor un tipo, un vegetariano que ande por ahí que tú lo veas demasiado papeado. Sí, o O alguien que sea, ande descalzo. alguien que ande descalzo, sí, de repente dice por las bases, ¿no? O por las derivadas. Mira, ¿qué está pasando aquí? O sea, porque tú estás tan papeado y, joder, y estás como un camarón, ¿qué es lo que comes tú? Ah, sí, No, no, tan simple como es. tan simple como eso, pero resulta que es bien interesante, ¿no? Bien interesante cómo todo conecta, ¿no? Y creo que es ahí donde está mi vocación, ¿no? Cómo conectar todos estos puntos. Claro, Y bueno, voy a hacer una breboca aquí de Mastery. ábrelo, ábrelo. Mastery, este libro de Robert Greene, bueno, el Ok. autor de las 48 leyes del poder, la ley de la seducción, o las leyes de la seducción, no sé cómo se llama ese Algo libro, así. no lo he leído. Y Mastery, como que son sus obras más famosas, y bueno, no sé si tiene más libros por ahí, pero Mastery se trata de cómo ser un maestro en tu nicho, ¿no? En tu arte.
Entonces Ok. empecé a leer este libro, porque ya terminé el otro, el que estaba leyendo, Thinking Fast and Slow. Ok. La verdad que, bueno, al final, para cerrar ese capítulo, bueno, que cómo todo, cómo trabajar con todos, con estos sistemas, ¿no? Bueno, cuando estás trabajando un sistema más inconsciente, más intuitivo en ti y en tu ambiente y cómo identificar esos procesos, encontraste cuánto está trabajando o cómo poner a trabajar tu sistema más analítico, más lógico, que sería como tu segundo sistema, ¿no? Claro. Entonces, esa es como la conclusión de ese libro. Bueno, el que se lo quiera leer, tiene muchas cosas de economía y psicología que son bien interesantes, a mí me parecieron bien interesantes, ¿no? Pero ya abriendo con Mastery otra vez, resulta que, bueno, primero, ¿qué es tu pasión, no? Y cómo encuentras tu pasión. Y la manera de escritura de Robert Greene es contar historias de otra gente, ¿no? Entonces, empiezan unos casos, como uno de los casos que me llamó más la atención era una tipa que era autista. Ok. Entonces resulta que la tipa no sabía leer, o sea, para aprenderse las palabras tuvo que relacionar, o sea, ella veía con imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rafa lo veía era con tu cara, pues no sabía que Rafa era un hombre, o sea, o, bueno, vamos a ponerlo de otra forma. Quizá, computadora no la sabía leer, pero bueno, si veía una computadora, sabía, ah, bueno, esto es una computadora. ¿Cómo se veía la palabra? Ah, bueno, una C se ve así. No sé cómo era el peor. La verdad es que Ok. el punto es que no sabía leer y le costó aprender a leer. Pero la tipa tenía una conexión con los animales y con la veterinaria y con los caballos. Y bueno, resulta como que tenía quizás habilidades psíquicas de alguna forma, ¿no? Pero le sentía a los caballos y sabía cuándo se sentían mal o cómo hacerlos sentir mejor, ¿no? Como que Ok. si no, Tenía esa no conexión, ¿no? Esa tenía esa conexión. conexión, pues, y quizás entra como ese debate. Bueno, la gente quizás cuando es ciega no desarrolla mejor su sentido auditivo, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú no sabes leer o cuando tú sufres de una de estas condiciones que, bueno, se te hace difícil lo que hace todo el mundo, tú puedes desarrollar otras habilidades que, bueno, quizás yo digo psíquicas, ¿no? Pero quizás desarrolló, bueno, otra intuición basada en otras características que nosotros no vemos directamente o objetivamente, porque, bueno, nosotros estamos basados en la ciencia. Ah, bueno, ¿qué pasa aquí? Ah, bueno, el caballo está triste cuando pone los dientes así o cuando hace X. El punto es que desarrolló esta conexión con los caballos. Y bueno, la tipa dice y se pone de freelancer y se va a todas las fincas que le quedan por su casa y dice, no, mira, yo te puedo ayudar para que los caballos sean mejores o para que las vacas produzcan más leche y X. Y la tipa comenzó a producir, la tipa comenzó a hacer billetes y le fue yendo bien. Después agarra y dice, no, yo me voy a la universidad. En la universidad no, que tú no puedes, que tal, que no. Bueno, no me van a aceptar en esta escuela de veterinaria. Bueno, me meto a la escuela de psicología o X, una cosa así. Ok. Resulta que la tipa se hizo una mandamás ahí, aprendió toda la vaina y bueno, ya cuando tenía la credibilidad, bueno, se metió en la de veterinaria, sacó su maestría en veterinaria. Y bueno, resulta que la tipa se hizo profesora, ¿no? Ok. Y lo interesante de la historia, bueno, cómo esta jeva con tantos problemas y tantos desafíos encontró su vocación, ¿no? Y el libro de Mastery, por ejemplo, el primer paso para ser un maestro de lo que quieras hacer es, bueno, encontrar tu vocación. ¿Y cómo llega cuál es tu vocación? Esa es la pregunta más complicada, ¿no? Porque Ok. es la que vas a basar tu vida en un futuro Claro, es la base. y la que la respuesta puede ser muy fácil o puede ser muy complicada, ¿no? Hay Sí, gente que quizás no sabe cuál es su vocación o no sabe qué es lo que le gusta, pero sí sabe lo que no le gusta, ¿no? claro. Entonces va probando, ¿no? Y así hay gente que, bueno, quizá, por ejemplo, Einstein, ¿no? Einstein resulta que se hace maestro en física o comienza su vocación por la física porque su papá le regala una brújula. Ok. Entonces él ve la brújula y ve que la vaina apunta al norte. Entonces el tipo dice, bueno, ¿cómo es esto que una fuerza invisible está apuntando esta brújula al norte, ¿no? Habrá más fuerzas invisibles. Ok. Y esa fue la chispa que empezó a dar Einstein, que bueno, después de los 23 24 años de edad, en la oficina de patentes de Suiza, Ok. desarrolla la teoría de la relatividad, ¿no? Sí, que ese Einstein como que era un rebelde, ¿no? Como que el tipo era bien rebelde. Y ese, o era bien huevo pelado. Y esa es la teoría de la relatividad, el tipo como que fue un paper que el tipo lo hizo como en un día, no sé.
No lo hizo en un día, o sea, Fue como un paper como que agarre gay. Una sí, vaina sí. así. Entonces, bueno, el punto es que el tipo se lo sacó, estaba trabajando a tiempo completo y bueno, Ok, sacó un paper que con los años, bueno, dicen, no hay nada más rápido que la velocidad de la luz. claro. Y en los sistemas inerciales no, ¿cómo que es el otro? Es el primer modelado, ¿no? Que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Y todas las leyes de la física funcionan igual en sistemas inerciales. Y un Ok, sistema inercial es un sistema que, bueno, tiene una aceleración constante o no tiene aceleración, ¿no? La Tierra tiene una aceleración constante porque está rotando, pero no lo sentimos, ¿no? Porque estamos ok, rotando constantemente, no está cambiando de velocidad. ok, Este, y así funciona casi que todo el universo, pero hay casos límites, ¿no? ok. Pero el punto es que, bueno, con esto consigues la vocación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, está este ejemplo de Albert Einstein y, por ejemplo, otro ejemplo de un tipo que era un inventor, que, bueno, a ese tipo le dieron una compañía, hizo mil vainas y al final no, se iba a suicidar. Y cuando se fue a suicidar, una voz le dijo, mira, tú no eres dueño de tu cuerpo. El universo es el dueño de tu cuerpo aquí. No No, te puedes matar bueno, ahorita. Y imagínate todo. y el tipo dijo que y nunca he escuchado una voz, nunca he escuchado nada, sabe gato. Agarró, entonces se Ver, lanzó en el río. ver, la voz está profundo. Cuando el tipo, bueno, salió de ese Le peo, salió una idea divina, ¿no? una idea Eso divina. fue una Entonces, idea divina, sí. conecta con la idea de este podcast, ¿no? Que quizás esa vocación o esa motivación que no sé si te falta o le falta a alguien Ok, o bueno, quizás puede venir de un momento extremo, ¿no? Pero siempre búsquenla, ¿no? Porque claro. si buscas la respuesta, si buscas la respuesta, tienes que hacer primero una buena pregunta, ¿no? Y si te haces esta pregunta, bueno, eventualmente conseguirás, bueno, qué es lo que te guía, ¿no? Sí, Y sí, yo lo que creo te que guía, lo que antes, para dale, terminar, lo que sigue. te guía y uno de los mensajes que dice este tipo Green es que el dinero o la riqueza que va a durar es aquella que viene por esa habilidad que tú eres un maestro, en la que tú Ok, eres un maestro, porque la otra se te va a hacer efímera o miserable. Entonces, efímero y miserable. bueno, con eso quería cerrar eso para que la gente, bueno, si quiere leer el libro, se lo lea y si no, bueno, busquen su pasión, que es bien interesante. ¿Y tú crees que que eso es así? Yo Que creo que, eso, que si tu pasión es una pasión, nada, buscada por dinero, o lo que tú haces, o en lo que eres maestro, lo haces por dinero en vez de por una pasión, esa actividad será efímera. ¿Tú crees que eso es así? Y efímera o miserable. efímera o miserable. Ujú. Exactamente. Fíjate, mm, yo no he llegado tan lejos, ¿no? Pero, o sea, yo veo que la gente que es apasionada, Ok, quizás no puede que no sea millonario, o mucha gente no sea la más gente más millonaria que yo conozco, o que tenga más ok, recursos, pero lo cierto es que viven una vida feliz. Son gente bien interesante, ¿no? ok, Entonces, y se ven que están bien, y se ve que el universo conspira para que, bueno, de alguna u otra forma estén en un buen lugar, ¿no? ok, Entonces, y de repente, bueno, uno escucha todas estas historias, bueno, cómo hay gente millonaria que, bueno, está metida en un peo o tiene miles de peos encima, entonces, no sé, o sea, la verdad es que no te tengo hechos muy claros, pero si yo veo a un tipo que escribe un libro basado en historias de miles de personas que dice eso y esa es su conclusión con la que abre el libro, ok, yo voy a asumir que eso puede ser cercano a una verdad, pues, o eso puede ser una verdad hasta que yo se demuestre lo contrario, ¿no? ok. Sí, Entonces, puede te ser, lo pregunto a ti, ¿qué puede piensas tú? ser. Mira, yo creo que trayendo la respuesta que tú me diste, yo creo que somos bien diversos, ¿no? Y creo que puede haber bien cierto, como tú dices, nada, el tipo que no le gusta lo que hace y es miserable, pero a lo mejor habrán algunos que es feliz porque, nada, se gana el billete y bórralo, ¿no? O en algún momento le gustará, ¿no? O de repente en algún momento, no sé, se habrá ganado tanto billete y no le gusta tanto como que lo manda a mamarse un huevo, como que, mira, o sea, ya no me gusta, ¿no? Ya no me gusta y no lo voy a hacer más. Y me sabe a culo que no gano más plata, pero nada, prefiero matarme que no sé eso. Y, y nada, está también el que habrá el que ama su trabajo, pero a la vez lo odia. O no lo odia, ama su trabajo, pero a la vez, no sé, es infeliz en su vida o carga un peo siempre metido en la cabeza.
Yo Claro, creo que como tú dices, o sea, somos bien diversos, ¿no? Entonces, es bien probable que hayan de las dos. Yo he es bien escuchado los dos. probable. O sea, yo he escuchado los dos, a los que dicen, mira, o sea, a ti no te tiene que gustar lo que tú haces. O sea, tú lo que tienes que hacer un huevo pelado en lo que haces y ya. O sea, te guste o no te guste, eso es tu trabajo, ¿no? Y he escuchado lo otro que dice, mira, o sea, si a ti te gusta lo que haces, perfecto. Y también he escuchado lo otro, mira, tal vez no te gusta lo que haces por un tiempo, pero de repente, pasando el tiempo, te comenzará a gustar, ¿no? Sí, es Sí, diverso. Como tú lo es dices, diverso. no hay una respuesta correcta, siento yo, pero esa es la premisa que tiene este tipo en este libro. Y bueno, Esa es la premisa, sí. es una premisa bien poética y bien romántica en cierto sentido, porque bueno, te está impulsando a bueno, buscar qué es lo que te apasiona y qué es lo que te hace bien o lo que tú te sientes bien haciendo y bueno, que tienes la esperanza de que bueno, la mayoría de la gente que lo hizo de esa forma, Sí, basado, esos personajes y tuvieron esas ciertas oportunidades, les salió bien. Pero ahora claro. que la vida no es así, o puede que no sea así, también es un hecho. También es un hecho, sí. Y no hay cosas que negar, hay cosas que no se pueden negar, ¿no? Pero también hay que tener como fe, ¿no? Y yo soy más optimista que cinista o cínico, ¿no? O sea, como, bueno, Ok, yo tengo fe en que, bueno, voy a hacer lo que a mí me gusta y claro, voy a ser exitoso en eso, mejor que me parece mejor que, bueno, voy a hacer algo en lo que quizás no soy el mejor o que voy a hacer algo que soy bueno, más que no disfruto, ¿no? claro. Pero no siento que sean mutuamente exclusivos tampoco, pues puede ser que sean las Ok. dos ciertas y ya, pues, pero prefiero mantenerme en el lado más optimista, ¿no? Y bueno, la mente construye, La mente la construye. mente es poderosa, ¿no? La mente Entonces, construye, sí, ciertamente es así. Ciertamente es así. uno le da esa norma, ¿no? Esa norma, bueno, ¿cuál es la norma de mi vida? Sí, ciertamente es así. Tienes toda la razón. Entonces, bueno, esa es mi Sí. conclusión. ¿Algo más que quieras decir? Yo creo que estamos Mira, llegando al final del episodio. yo creo que podemos ir cerrando, sí. Que podemos ir cerrando el episodio del día Sí, de no, hoy. fue un episodio bien cargado, la verdad. Sí, totalmente. Me solté, ¿no? Sí, totalmente. Te llevaste el mando del episodio, pero está bien. Manda el episodio, sí, Sí, bueno, un esa saludo a la es. audiencia de Ideas Divinas. Es que cuando uno tiene experiencias tan espirituales, uno se llena de espiritualismo. Se llena de espiritualismo, sí, 100%. Entonces, bueno, mantengan un ojo abierto, que ustedes nunca saben quién los está viendo o quién los va a ver. Y cuídense el dulce, encuentren su pasión, eh, trabajen por aquello que aman, que eventualmente eso es lo que le va a traer éxito, este, supuestamente. Y nada, así me despido yo, Rafael Cabrera. Sí, Mensaje de efectivamente es despedida al así. mundo. Nada, busquen su pasión, prueben, 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 prueben hasta que lo consigan, ¿no? Y yo creo que mucha gente se queda ahí como que en el esquema de probar, ¿no? Como que mira, esto no me gusta, esto no me gusta, pero a lo mejor el siguiente paso es decidir, ¿no? Decidir, mira, me voy a quedar con este, ¿no? Y de repente te comienza a gustar. Claro, Bueno, sin más nada que decir, me despido. Me es así. despido. Un episodio más de de Ideas Divinas. Nos vemos en el próximo episodio. Esta vez sí va a venir el día que es. Y bueno, cuídense, dulce. Salud.